Si quieres mejorar el rendimiento escolar y deportivo de tus hijos, dale Implexin. Implexin es un multivitamínico estimulante del apetito. Implexin, el multivitamínico de Laboratorio Samarifarma. Bien, vamos a comentar en este segmento un artículo bien interesante que escribió Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs es un economista que se hizo famoso en los años 80 cuando él dirigió el proceso de ajuste de la economía boliviana. En 1985, en particular, hizo todo un conjunto, un recetario, el recetario Jeffrey Sachs, para ajustar la economía boliviana y le permitió esto salir de la crisis a Bolivia. Ahí se hizo famoso un jovencito, Jeffrey Sachs. Pues Jeffrey Sachs luego estuvo en la Universidad de Harvard, después de estar en el Harvard Institute for International Development, que es una institución vinculada con la Universidad de Harvard, que tuvo experiencia acá en República Dominicana, porque fue la organización que utilizó el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para llevar a cabo el proyecto de reforma tributaria en el periodo 1990-1992. Y a partir de ahí, entonces, pues de haber estado en el HIID, Jeffrey Sachs, entonces se va a la Universidad de Columbia. Y está en la Universidad de Columbia ahora el profesor Jeffrey Sachs, quien ha escrito muchísimos artículos, muchísimos libros y es un economista muy respetado, brillantísimo, brillantísimo. Pues bien, Jeffrey Sachs escribió un artículo bien interesante que trata sobre la trampa de la impunidad. La trampa de la impunidad. Pueden encontrar lo que es mi opinión con relación a ese artículo en www.jaimearistescuder.blogspot.com. Ese es mi blog, ahí pueden encontrar lo que es mi opinión. Y les voy a decir a ustedes lo siguiente, miren, en ese artículo, ¿qué es la trampa de la impunidad? La trampa de la impunidad tiene que ver con que primero el reconocimiento de que la impunidad es nociva para la sociedad y es económicamente muy costosa. Corroe la sociedad por el hecho de que la corrupción, cuando queda impune, lo que hace es que pues sencillamente se generaliza, llega a niveles verdaderamente alarmantes y hace que pues toda esa corrupción del sector privado se expanda hasta el sector privado y esa vinculación, corrupción pública, corrupción privada, pues hace que la sociedad pues comience a asignar más los recursos, que los precios relativos estén distorsionados, que los procesos de acumulación de renta sean totalmente independientes de lo que es el proceso de acumulación de capital humano, es decir, que usted, por ejemplo, sale, estudia, se esfuerza y viene otro, un energúmeno, analfabeto, que cae en un puesto público y se hace multimillonario. Entonces, ¿cómo es posible que usted, que se fajó a estudiar, tenga menos recursos, menos dinero que lo único que hizo fue subirse en una patana y salir y ser un político corrupto? Entonces, más o menos eso es lo que está planteando el profesor Jeffrey Sachs en su artículo. Entonces, esto obviamente que contrasta considerablemente ese tipo de situación donde hay corrupción y hay impunidad en ese tipo de sociedad, contrasta con lo que está pasando, por ejemplo, en los países escandinavos. O sea, los países escandinavos, el norte de Europa, usted tiene países donde cualquier acto, por pequeñito que sea, de un político, no queda impune, inmediatamente sancionado, lo hace destituir. Recuerdo, tenemos un país escandinavo, pero es un país a quien yo admiro muchísimo, los alemanes, que por cualquier quítame esta pajita, pues inmediatamente pues cae el político de turno. Cae el político, no importa quién sea, hasta el presidente. Hasta el presidente. Un presidente que reciba un traje, que le regalen un traje, aquí, le regalan un traje, le regalan un billete de avión, le regalan una noche en un hotel, inmediatamente viene, lo presionan y tiene que renunciar. Y si es algo más grave, puede caer hasta preso. O sea, eso sucede. Entonces, aquí, cuando caemos en la trampa de la impunidad, como dice el profesor Jeffrey Sachs, es cuando la sociedad comienza a ver como algo normal la corrupción y comienza a aceptar la impunidad como algo normal, como que es algo socialmente aceptable y ético. O sea, aceptar la impunidad, aceptar los actos de corrupción, eso es algo que no enfrenta contra lo que debería ser la ética. No, yo lo acepto eso.
Esa es la trampa. ¿Por qué? Porque eso entonces implica una generalización de los actos de corrupción. Entonces, ¿cómo se enfrenta a eso? Y ahí es que viene el aporte interesante del artículo del profesor Jeffrey Sachs sobre la trampa de la impunidad. En primer lugar, la sociedad tiene que tener un sistema judicial que sea capaz de enfrentar esto. El sistema judicial tiene que ser fuerte, tiene que ser independiente y tiene que ser muy eficiente. Oigan bien los elementos, o sea, tiene que ser fuerte, porque de lo contrario, imagínense que sea débil, pero que quiera ser independiente y quiera ser eficiente y haga como por ejemplo hizo el juez Falcone, recuerdo, en los años 90 contra la mafia en Italia, y le explotaron por donde iba el carro del juez Falcone, lo explotaron el subsuelo, por donde iba el carro, el subsuelo lo explotaron, le pusieron una carga tan grande que le evaporaron el carro. Ese fue el juez Falcone. Entonces, usted no hace nada teniendo una justicia independiente, una justicia eficiente, si no tiene una justicia fuerte. Entonces, la justicia tiene que ser fuerte, tiene que tener jueces independientes, jueces eficientes, pero también que sean fuertes, que sean capaces de enfrentar, no que los revienten. Entonces, dice Jeffrey Sachs, se necesita esto, se necesita ese tipo de justicia. ¿Para qué? Para que si cae un caso de corrupción, inmediatamente sea sancionado. O sea, no que venga el político y que quiera hacer lo que quiera con el juez o lo que quiera con el procurador fiscal. No, que lo controle. No. O sea, la justicia tiene que ser fuerte. Eso es el primer punto. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que la propia sociedad tiene que mirar de forma con repulsión a los corruptos. El problema es que muchas veces, dice el profesor Jeffrey Sachs, que a veces llegan los políticos corruptos y pues son recibidos con aplausos. Entonces ahí se dice, bueno, pero venga acá, entonces usted lleva a cabo un acto de corrupción y después la sociedad lo va a aplaudir. Entonces, ¿quién que va a enfrentar entonces a ese político corrupto si la sociedad lo está aplaudiendo? Entonces, ese es un punto que hay que tener en cuenta. La sociedad tiene que mirar con repulsión, no le puede hacer coro. No, usted se va de ahí, usted se va. Usted llegó a un restaurante, todo el mundo se para y se va. ¿Para qué? Para que entonces el dueño del restaurante la próxima vez dice, no, pero espérese, usted no puede llegar aquí. Usted no puede venir aquí a destapar champán si cuando usted tiene aquí y llega, usted se va todo el mundo, voy a perder más dinero, entonces no, váyase, sencillamente no vaya a entrar aquí. Entonces ya ese sabe que la sociedad no lo quiere, ese corrupto sabe eso. Entonces dice Jeffrey Sachs que eso es un punto que hay que tener en cuenta. Y el otro punto que hay que tener en cuenta también es que la sociedad, el sistema, debe proteger a los que denuncian. ¿Qué sucede? Si usted denuncia, usted lo demandan, entonces así sí es bueno, ¿verdad? Si usted denuncia un caso de corrupción, usted lo demanda, ¿y quién lo defiende usted? ¿Quién lo defiende? Cuando usted mira hacia atrás no encuentra absolutamente a nadie, no encuentra a nadie. Eso me pasó a mí, yo lo estoy diciendo con conocimiento de causa, Yo miré hacia atrás y no encontré absolutamente a nadie. No. Mucha gente, sí, en las redes, que sí, que iba a colaborar, que muy bien, que tire hacia adelante. Y cuando uno mira, no encuentra a nadie. No encuentra un verdadero apoyo. Entonces, ¿qué dice Jeffrey Sachs? Que se necesita apoyar a eso. ¿Quién debió de haber apoyado, por ejemplo, este tipo de lucha? El propio Ministerio Público. Pero no lo hizo. Esas son las fallas de la sociedad. Entonces, si se quiere tener una sociedad como los escandinavos, que son sociedades sumamente prósperas, sumamente felices, libres de corrupción, donde se asignan los recursos eficientemente y se da la oportunidad para que esas personas puedan tener, como no hay corrupción, los recursos suficientes para poder invertir, por ejemplo, en educación, por ejemplo, en salud, y tener una sociedad de alto nivel de capital humano y de altos ingresos. Si se quiere eso, hay que enfrentar la corrupción. Entonces, ahí tenemos tres elementos. Que la sociedad lo eche hacia un lado. Que la justicia fuerte, eficiente, que sea capaz de enfrentar a los corruptos. Pero además, que el que haga una denuncia, sea un medio de comunicación, sea un periodista, sea un comunicador, reciba apoyo. Y eso, lamentablemente, aquí en República Dominicana, ninguno de los tres elementos lo tenemos. Ninguno. República Dominicana, lamentablemente, está en esa trampa de la impunidad. En esa trampa de la impunidad está la República Dominicana. Les recomiendo que se lean ese artículo de Jeffrey Sachs. Se los recomiendo. Lo pueden encontrar la referencia en www.jaimearisescuder.com
tecnopol.blogspot.com. Seguimos en breve con más Tecnopol.